Hubo un suceso que me hizo hablar de ella. Hace poco, estaba trabajando en un video que estaba editando y me llegó un mensaje por correo electrónico de una persona que me dijo que quería contactarme urgentemente, así que no sé por qué. Es decir, por alguna razón sentí que esta persona realmente tenía algo que quería. Entonces le respondí y me dio su número. Lo llamé, conversamos y me dijo que su madre y sus hermanas fallecieron en el incendio de una boda en Al-Jahra. Recuerda ese día en todos sus detalles y hasta hoy su familia sufre las consecuencias de ese accidente. Me contó todos los detalles que recuerda. Entonces decidí buscar en más de una fuente los detalles de este incidente, y quizás este sea el video que más me ha costado al reunir los eventos de su historia. Me puse a recoger de cada voz. Nuestra fuente principal hoy en esta historia es el libro Crímenes que sacudieron Kuwait, el Golfo y el mundo árabe, de la escritora Hur Abdullah. Además del testimonio del remitente del correo electrónico, que me pidió que no mencionara su nombre, y de algunos periódicos kuwaitíes y árabes. Pero déjenme decirles algo antes de comenzar la historia. No me voy a inclinar ni por las víctimas, ni por quienes cometieron este incidente. Les contaré la historia con todos sus detalles, y ustedes escribirán en los comentarios si lo clasifican como un crimen, un accidente o destino. Quiero que ustedes me digan qué opinan esta vez. ¿Van a ayudarme a analizar esta historia? ¿De acuerdo? Claro que sí, de acuerdo. Y ya que estamos de acuerdo, vengan conmigo ahora. Vamos a conocer los detalles de esta historia. Los eventos de nuestra historia ocurrieron el 15 de agosto del año 2009. Todos estamos ahora viendo frente a nosotros una tienda de boda, y esta tienda es especialmente para mujeres y está colocada frente a la casa del novio, y la tienda está cerrada por 3 lados. Solo está abierta una puerta, y esta puerta abierta está frente a la puerta de la casa del novio. Es decir, esta es la puerta de la carpa abierta y enfrente está la puerta de la casa del novio. La carpa era grande y podía acomodar a aproximadamente 250 a 300 personas, y por supuesto estaba equipada con unidades de aire acondicionado, sillas para los invitados e iluminación. Es decir, como saben, en una boda debe haber todo esto, y ese día la asistencia fue grande, la carpa estaba llena. Había niños, mujeres mayores e invitados del Reino de Arabia Saudita, y comenzaron a llegar los invitados. Esta saluda a aquella y aquella felicita a esta. O sea, ambiente de boda. Bueno, Faris, ahora nos llevaste y nos mostraste toda la boda. ¿Boda de quién? Este, Dios los guarde, es la boda de un hombre llamado Sayed, y no es su primer matrimonio, es su segundo matrimonio. Y Sayed quería casarse con la segunda esposa, a pesar de la objeción de su primera esposa a el matrimonio. Su primera esposa no estaba conforme. Su primera esposa, que se llama Nasra, no solo estaba en desacuerdo, siempre lo amenazaba diciendo: si te casas, te vas a arrepentir. Nasra, como les dije, es la primera esposa de Sayed y tiene 2 hijos con él. Había muchos problemas familiares entre ellos, y por lo general, estos problemas se resolvían con calma. Es decir, cualquier hombre y su esposa tienen problemas, y eso es algo natural, así que lo resuelven entre ellos. Esa era la situación entre Sayed y Nasra Sayed. Pero en el último problema, cuando Nesira supo que Sayed quería casarse, se enojó y le dijo a Sayed: si quieres casarte, me divorcio. Es decir, lo amenazó con separarse, pero Sayed no la tomó en serio y no le importó lo que decía. Así que tomó a sus hijos y se fue a la casa de sus padres, y se quedó allí varios días, con la esperanza de que Sayed cambiara de opinión o se echara atrás con la decisión de casarse. Pero Sayed no, como quien dice, ha tomado su decisión firmemente. No prestó atención a lo que hizo sobre el matrimonio. Te llevaste a tus hijos y te fuiste. Como quieras. Regresamos de nuevo a la carpa de la boda y ahora son las 8 de la noche. Y como les dije, los invitados comenzaron a llegar a la carpa y a felicitarse y desearse felicidad. De repente sucedió la calamidad. Y esta calamidad no fue una calamidad común. Es una calamidad de la que la gente todavía habla hoy. Hasta hoy hay personas que sufren de eso. A las 8:15 de la noche, el centro de emergencias recibió una llamada muy aterradora. La llamada decía que se había incendiado una carpa de bodas y que en esa carpa había cientos de mujeres y niños. La llamada fue aterradora en el verdadero sentido de la palabra, y no fue solo esta llamada la que llegó a emergencias. Había cientos de llamadas más de hombres y mujeres gritando y pidiendo ayuda. Así que rápidamente las ambulancias, emergencias y la policía se dirigieron al lugar del incidente, esperando que fuera un incendio normal. Pero descubrieron que estaban frente a un desastre que necesitaba más apoyo. Había un gran número de heridos y el fuego seguía aumentando dentro de la carpa y todos estaban afuera. Se escuchaban los gritos de las víctimas adentro y algunas de las víctimas que estaban adentro intentaban salir, pero los pobres, con sus trajes de boda, al ver a un hombre afuera, volvían a meterse. Aquí, los hombres de seguridad rodearon la carpa y había mucha gente alrededor sin saber qué hacer. El fuego era muy grande. Los bomberos, la ambulancia y la policía estaban en alerta máxima. Los hombres que estaban alrededor de la carpa se ofrecieron como voluntarios para rescatar a quienes podían.
Voy a grabarles el panorama y la escena, cómo era. Niños llorando, gritos de mujeres, hombres con ropas negras, y se nota que están muy cansados de las operaciones de rescate que estaban. Cada persona alrededor del lugar del incidente tenía una historia. Verán aquí a la derecha a alguien sentado entre los cuerpos carbonizados, gritando. Otra persona por ahí, verán que está confundida, no sabe qué hacer, buscando a su hermana o a su esposa y a su madre. Y algunos caminaban entre los cuerpos buscando a alguien. Se pueden imaginar lo trágica y aterradora que era la escena. Y había algunos niños parados frente a la puerta. Parecen desamparados sin saber a dónde ir. Todo lo que pueden hacer es llorar, gritar y llamar a su madre. Y el problema es que no saben dónde está su madre. ¿Está dentro de la tienda? ¿Es una de las víctimas del incendio? Pobrecitos. Saben, lo único que puedo decir es que Kuwait en su historia no ha pasado por un incidente como este. Y claro, las ambulancias estaban transportando los cuerpos y cada vez que levantaban un cuerpo aparecía otro debajo. Incluye el proceso de rescate. Esto no es por un incendio, lanzan un proceso de rescate de un proceso terrorista. O sea, la situación era así como si hubiera ocurrido una explosión y estaban levantando los cadáveres. Entonces, la escena y el espectáculo eran muy difíciles. Incluso, los paramédicos no estaban levantando a las mujeres solos. Había un hombre de la fuerza del shock. Estaban desmayándose. El que vio a su esposa en el suelo y el que vio el cuerpo de su madre, y el que tenía delante a su hija muerta, y vio a su hermana, su esposa y su madre juntas como cadáveres. No es de extrañar que se desmayaran, perdiéndose la conciencia. Y con el paso del tiempo, el número de víctimas aumentaba, y como les dije, estaban sacando cuerpos, y también sacaban heridos que estaban gritando de el dolor. Y en una parte de la tienda, los bomberos fueron a proteger ese lugar, y vieron 3 cuerpos que estaban uno sobre otro, como si el fuego los hubiera quemado a todos de una vez, y no tuvieron ninguna oportunidad de escapar. Y una de las escenas que rompe el corazón en este incendio, es el cuerpo de una mujer que estaba abrazando a su hijo. La pobre quería protegerlo del fuego, pero el fuego no los perdonó. En cuanto a los vecinos de la casa donde se celebraba la boda y que fue escenario del incendio, desempeñaron un papel heroico al llevar a los niños que podían a su hogar, la casa. Y cada vez que un hombre llegaba al lugar de la boda, iba a las casas de los vecinos a buscar a sus hijos. Entonces los vecinos dijeron, estos pobres no queremos que vean lo que está sucediendo. Los llevaron y los metieron en sus casas. Que Dios ayude a los hombres que llegaban y no encontraban a sus hijos entre los vecinos. Como les dije, la carpa estaba frente a la casa y tenía aproximadamente de 8 a 10 columnas. Todas cayeron por completo y la carpa se convirtió de blanca a negra. La carpa que acogía a 300 personas colapsó y quedó a ras del suelo, siendo la causa de la muerte de muchas víctimas, entre ellos niños. Las mujeres. La persona que me envió el correo electrónico y me llamó por teléfono me dice que el 15 de agosto de 2009 se reunieron su madre, sus 3 hermanas y todos sus familiares para ir a la boda y fueron a la casa de su tía, que estaba en la calle, frente a la calle donde era la boda. O sea, esta es la casa de su tía y este es el lugar de la boda, antes. Algunos prepararon a su madre y hermanas junto con sus parientes y fueron a la casa de su tía para ir juntos. La boda dice que cuando llegaron a la carpa, todos entraron excepto su hermana que tiene 18 años y la hija de su tío que tiene aproximadamente 16. Ellas no entraron en la carpa con su familia, fueron dentro de la casa de los padres del novio, porque como les dije, la puerta de la carpa de la boda está frente a la puerta de la casa, así que ellos entraron en la carpa y su hermana y la hija de su tío entraron a la casa. Dice que entraron adentro, estaban arreglándose frente a los espejos al instante, banderas, y de repente escucharon un ruido fuerte como si fuera una explosión, y ahí empezaron a escuchar el sonido de la gente gritando y gritos por todas partes. Entonces su hermana le dice, salimos para ver qué estaba pasando. Vimos fuego y la gente gritando, unas encima de otras, mujeres mayores caídas en el suelo, y la gente por el miedo parece que les pegó su voz, y había niños y mujeres que salieron con la ropa de la boda. Continúa diciendo que mi hermana vio a mi madre y a mi otra hermana, que tiene 23 años, saliendo de la tienda, y esta hermana de 23 tiene un hijo de 3 años y una hija de meses recién. Su hijo. Dice que dejó a su hija en la casa de su tía, porque es pequeña y no puede llevarla a la boda, es una bebé. Y se llevó con ella al niño de 3 años. Le dice a su hermana de 18 años que vio a su otra hermana de 23 años con su hijo y su madre, para aclararles el asunto y que no se pierdan conmigo. Son 3 hermanas. Una tiene 18 años, a la que les dije que no entró a la tienda desde el principio y se metió en la casa y luego salió después de que ocurrió el incendio. Y otra tiene 23 años, estaba con su madre, su hijo. Y hay una tercera de 8 años. Y la niña que tiene 8 años se llama Baduri. La madre y la hija de 23 años estaban buscando a la niña llamada Budur, que tenía 8 años. Ella dice, vi a mi madre regresar otra vez a la tienda para buscar a mi hermana Bedur. Y mi hermana, la que tiene 23 años, dejó a su hijo con una mujer que estaba afuera y le dijo que iría a ver a mi madre, que fue a buscar a mi hermana dentro de la tienda. Entonces, esta hermana de 18 años intentó ir hacia ellos, intentó llegar a ellos con la multitud y lo que estaba sucediendo mientras veía a su madre y hermana dentro de la tienda, y la tienda estaba moviéndose. Admitió que cuando llegó cerca de la tienda, esta se derrumbó y cayó sobre las cabezas de todos los que estaban allí. Y aquí las mujeres la sujetaron y le impidieron entrar.
O sea, ahora la madre y la hermana, que tiene 23 años, y la otra hermana de 8 años, todos están dentro de la tienda. Y la tienda en llamas se ha derrumbado sobre ellos. Y lo peor es que nadie sabe si están vivos o no. Muertos. Continúa hablando y dice, en ese momento los hombres estaban rompiendo sus dishdashas para cubrir a las mujeres que estaban paradas afuera, y algunos traían mantas de las casas alrededor para cubrir a las mujeres. Dice que hubo una gran congestión frente a la casa, y esta es una de las cosas que más obstaculizó a la policía, los investigadores y las ambulancias. Gente, estamos cansados de decir que cuando ocurren accidentes, despejen la calle, no es necesario detenerse a curiosear sobre todo lo que ocurre. Lo importante es que llegaron los paramédicos, y se llevaron a quienes pudieron de los cuerpos y heridos, y los llevaron al hospital de Hara. Dice que la noticia llegó a mi padre y a mi hermano mayor, y se dirigieron al hospital de Hara, y cuando llegaron les dijeron que el hermano, o la niña de 8 años que estaba en estado crítico, y la llevaron al hospital Al-Batin. El hospital Al-Batin en Kuwait es un hospital especializado en embarazadas. La niña, debido a que su estado era crítico y peligroso, fue trasladada al hospital, y su hermana de 23 años y su madre todavía están desaparecidas. No sabemos dónde están. Dice que estuvimos buscándolos hasta que encontramos a mi hermana de 18 años en el hospital. Les dijo que vio a un hombre en un coche y se subió con él. Le dijo que estaban llegando al hospital y ella estaba en estado histérico como loca, claro, porque vio a su madre y su hermana entrar en la tienda y la tienda se derrumbó sobre ellas. Es decir, todo lo que pasó, pasó frente a sus ojos. Imagina que ves a tu madre y tu hermana. Ellas están entrando en una tienda que está ardiendo y de repente la tienda se les cae encima y tú no sabes qué hacer. Dios la ayude. Aquí el hermano mayor o el hermano grande le preguntó, ¿dónde están mi madre y mi hermana? ¿Todavía están en la tienda o las encontraron en el hospital? Ella le dijo que no sabía y comenzaron a buscarlas. Y mientras las seguíamos buscando, nos llegó la noticia de la muerte de mi hermana, que tenía 18 años. Mi hermana que tenía 8 años falleció, que Dios tenga misericordia de ella. Él dice, veía a mi papá con los ojos llenos de lágrimas hablando con el doctor. Le decía al doctor, por favor, trátala, haz cualquier cosa, pero que no muera. Ustedes saben que la niña pequeña siempre es muy consentida. Su padre continúa hablando y dice que con todos estos eventos que están ocurriendo rápidamente, de repente encontramos a mi hermana de 23 años y estaba con un hombre extraño. Estaba en una cama de hospital e inconsciente, y junto a ella estaba sentado un hombre extraño. Dice que reconoció a su hermana por lo que quedaba de su ropa. No la reconocí por su cara, la reconocí por su ropa. Sabía que ese vestido era el de su hermana y el hombre que estaba junto a ella decía que era su esposa y que la había llevado desde la tienda. Pero resultó que no era su esposa. Llegó la hermana y le dijo que era su hermana. Y debido a lo desfigurado que estaba su rostro por la quemadura, el hombre que estaba con ella no sabía si era su esposa o no. Ahora, la hermana pequeña falleció. Que Dios tenga misericordia de ella. Y la segunda hermana, que tiene 23 años, la encontraron en coma. La madre todavía no la han encontrado. Entonces, dice mi hermano mayor, mientras buscaba en el hospital, encontró a su madre. Finalmente, pero se prohibió que nadie entrara, excepto mi padre y mi tía, porque su estado era muy grave. Mi hermano dice que se derrumbó y mi tía se desmayó cuando vio a mi madre debido a lo mal que estaba. Mala, pero gracias a Dios, fue una noche de bien viva. Dice que después de encontrar a mi madre y a mi hermana y llegó la mañana, fuimos a enterrar a mi hermana de 8 años y tenía 12 ataúdes con nosotros. Y dice que su hermano mayor eligió la mañana porque la tarde tenía mucha aglomeración. No se imaginan que estaban con 12 personas en la mañana y en la tarde había mucha gente. Se esperan el número de cadáveres del accidente, lo sabrán en un momento conmigo. Dice que después de una semana llegó una orden del rey Abdullah para trasladar a varios de los heridos al hospital de Riad en aviones de cierre. Médico y pidió médicos de Alemania, y entre los trasladados estaban mi madre y mi hermana, y fueron con ellos mi hermano mayor y el esposo de mi hermana. Y mi papá está con nosotros en Kuwait, y fueron recibidos por una delegación real, y les dieron a cada uno de ellos un coche especial y un apartamento y un número de teléfono para contactarse si necesitaban algo. Claro, no es extraño viniendo de la gente de Arabia Saudita, eso no es raro para ellos. Y continúa diciendo, como sabes, mi familia está allí en Riad recibiendo tratamiento. Mi mamá y mi hermana, y nosotros aquí en Kuwait, los estamos esperando. Esperamos cualquier llamada de ellos para asegurarnos de que están bien, y llamamos a mi hermano todos los días para preguntar por ellos. Y después de un mes en el hospital de Riad, al doctor sobre el hermano mayor lo tomó a un lado, abrió el expediente de la madre, sacó la foto del pasaporte de la madre y se la mostró a su hijo. Le dijo, mira cómo tu madre era bonita y cómo está ahora, pobrecita. Y creo que si vive con su aspecto actual va a sufrir toda su vida. Y le preguntó el médico y le dijo, ¿está bien para ti que tu madre continúe su vida con este aspecto? Y el hermano mayor le dijo, sí, está bien. Lo más importante es que mi madre no sufra. Que lo más importante es verla viva. No importa su apariencia. Lo principal es que regrese nuestra madre. Basta, ya. La doctora, por supuesto, estaba tratando de prepararle para la noticia, así que le dijo que, lamentablemente, su madre había fallecido, que entrara y la viera por última vez. Y ahora la hermana menor que tenía 8 años falleció y la madre falleció. Que Dios tenga misericordia de ellos. Queda la hermana que tiene 23 años. Dice que solo mi hermana quedó en el hospital y todos esperamos que salga bien, especialmente porque su hijo estaba en shock y preguntaba mucho por ella. Pobre niño, duerme y se despierta siempre preguntando por su madre hasta que su padre aceptó traerla. En Riad,
Dice que después de 2 semanas del fallecimiento de mi madre, llegó el hijo de mi hermana a Riad y fue a ver a su madre, pero la pobre estaba en coma y los médicos decidieron sacarla del hospital mientras estaba en coma. Luego dice que mientras intentaban sacarla y mi hermano sostenía su mano, ella apretó la mano de mi hermano. Finalmente se movió, despertó y habló por primera vez desde el incendio. Y la única palabra que dijo fue el nombre de su hijo, Nasser. Le pidió a mi hermano que cuidara de él. Todos se alegraron de que despertara. Dijeron que por fin se recuperaría y que su estado mejoraría. Pero horas después de este despertar, su estado se deterioró y falleció. Que descanse en paz. Dios tenga misericordia de ellos. Y dice, tengo a la hija de mi tía, y su hija también fallecieron en el accidente y fallecieron en el incendio. La hija de mi tía, cuando falleció, estaba abrazando a su hija y se quemaron y carbonizaron juntas. Que Dios tenga misericordia de ellas. Tanto que las enterraron en una sola tumba, porque no pudieron separarlas. Algunas, y continúa diciendo que conocemos a alguien que enterró 7 entierros el mismo día, y todos eran víctimas del accidente. Por Dios, no sé qué decir. Realmente es algo que duele. Corazón, todo lo que puedo decir es que la misericordia de Dios sea para los que murieron en esta catástrofe. Bien, Fares, ahora nos has contado todos los eventos que ocurrieron y lo que... El incendio. Pero no nos dijiste cómo se quemó la tienda y cuál fue la razón que hizo que se quemara. Las mismas preguntas que me están haciendo ahora eran las que rondaban por la cabeza de los agentes de la policía. Todos querían saber cuál fue la causa de este incidente y cómo se quemó esta tienda. Hasta ahora, nadie sabe cuál fue la causa de este incidente. Quizás uno de los niños o uno de los presentes quemó la tienda sin querer. Quería encender carbón o hacer cualquier cosa y se quemó la tienda. Entonces, la policía científica y la medicina forense realizaron el examen necesario en la tienda y sus alrededores. Revisaron la tienda y alrededores para ver si encontraban algo. Y de hecho encontraron algo. Encontraron botellas o cuerpos. Bote. Encontraron 2 botes, así que los llevaron al forense y a la policía científica para examinarlos y ver qué sustancia contienen y compararla con la que causó el incendio en la tienda. Y por supuesto, todo esto en colaboración con las investigaciones del Departamento de Bomberos para llegar a un resultado unificado que aclare la causa principal del accidente. El accidente que no olvidará a Al-Shara en particular y todo Kuwait en general. Y comenzaron los investigadores a realizar sus indagaciones y llevaron a cabo una investigación exhaustiva para conocer las causas del incendio y para saber si este incendio fue provocado o no, especialmente después de que se mencionó mucho que el incendio fue provocado por alguien. Y hay personas que saben quién es el culpable. Y esta sospecha se reforzó al encontrar las botellas que le mencioné antes, después de descubrir que lo que había dentro de estas botellas era gasolina. Exactamente, sí. Gasolina. Y la mayoría de las acusaciones apuntaban a la primera esposa del acarreador, Nasra. Entonces el acarreador Said dijo que su esposa Nasra estaba detrás de este incendio. Los investigadores trajeron a Said y lo interrogaron. Le preguntaron si sospechaba de alguien que pudiera haber provocado el incendio. Entonces, él respondió sorprendentemente y les dijo que su esposa Nasra le había dicho que si se casaba de nuevo, destruiría la boda sobre su cabeza. Y lo que confirmó lo que dijo Said aún más fueron las palabras de los testigos presenciales. Así que la criada de la casa de los vecinos habló con el encargado del teatro. Crimen, dijo. No, yo trabajo de sirvienta en la casa de los vecinos y llevo con ellos 8 años y vi a una mujer al comienzo de la boda con una botella llena de gasolina en una mano y un encendedor en la otra y me pidió que le trajera papeles de periódico. Y también hubo un taxista después de que le llegara la noticia del incidente, porque esta noticia se difundió por todo Kuwait en pocas horas. Todo Kuwait lo escuchó, así que un taxista recibió la noticia del incidente o noticia, el incendio. Y para librarse de la responsabilidad, fue a los investigadores y les confesó, diciendo que él había llevado a una mujer, que es Nusra, la primera esposa de Sayed, desde su residencia hasta la gasolinera. Allí, ella bajó del coche y llenó 2 botellas de gasolina. Después, la llevó a la carpa de la boda. Allí, le pidió que se fuera, después de darle su pago. Entonces, este taxista fue quien llevó a Nusra para la boda. Entonces, después de que los investigadores escucharon todo esto, fueron directamente a la casa de la familia de Nasra, porque ella estaba allí con ellos para interrogarla y que respondiera a las acusaciones que se le hicieron. Y ahora los investigadores están casi 90% seguros de que Nasra es la causa del accidente o del incendio, pero necesitan llevarla y preguntarle. Tan pronto como la confrontaron con lo que se había dicho sobre ella, se derrumbó y comenzó a llorar y gritar a su manera. Durante las investigaciones, ella dijo y confesó que la idea de quemar la carpa le vino desde que supo la fecha de la boda. Dice que tan pronto como se enteró de la fecha de la boda, planeó incendiarlos. Así que tomó 2 botellas llenas de gasolina, caminó junto a la carpa y la quemó y huyó. Y lo que pretendía era solo arruinarles la boda. No tenía la intención de matarlos ni causar esto. Catástrofe. Estaba diciendo, lo juro. No tenía la intención. Sí, de verdad quemé la carpa. Pero no sabía que causaría una catástrofe. Es decir, que Dios te guíe. Seguro quemas una carpa con gente adentro. Seguro alguien se verá afectado. Y continúa hablando.
dice que realmente no esperaba que una sola persona se viera afectada por este incendio. Todo lo que quería era causar la anulación de la boda. No tenía la intención de matar a nadie. Quería enviar un mensaje a mi esposo de que lo que hizo fue un crimen contra mí porque nunca dejé de cumplir mi parte ni por un momento. Así que pensé en algo para arruinarles esta boda. Y después de pensar, dije que la mejor manera de arruinar la boda era asustarlos. Y dije, en cuanto eche la gasolina o vertí la gasolina cerca de la tienda, seguro que olerían su aroma y saldrían de la tienda o se arruinaría su boda. Pero después de echar la gasolina, vi que nadie salió de la tienda, así que pensé en encender el fuego y seguro que saldrían y la boda se arruinaría sobre sus cabezas. Y en cuanto encendí el fuego, tomé un taxi y dije que regresaría a casa. En el camino empecé a escuchar gritos, así que dije que mi plan seguramente había funcionado. Y con el inicio del incendio, la gente comenzó a gritar y salió corriendo de la tienda. Finalmente, arruiné su boda. Pero en el camino de regreso a casa, vi ambulancias y camiones de bomberos dirigiéndose al lugar de la boda. Ahí fue cuando me asusté un poco, y a los pocos minutos de lo que hice, empezaron a llamarme los familiares de mi esposo, y todos me estaban gritando y diciéndome que fui yo quien lo causó. Así, tú fuiste quien incendió la tienda, y luego dices que encendiste la televisión y viste más de un canal hablando de la noticia, y te aseguraste de que este acto simple e insignificante que hice para asustar a la gente causó un desastre. Causé un gran número de víctimas, y aquí lloro porque realmente no tenía la intención de matar a nadie. Por el contrario, algunas de las personas que estaban en la boda eran mis amigas y familiares de mi esposo, a quienes apreciaba de manera especial, y siempre intentaban arreglar la relación entre nosotros. Entre mi esposo, pero mi esposo, Dios lo guíe. Él fue quien me hizo hacer todo esto. Mientras tanto, el esposo, Said, dice que realmente ella me amenazó y me dijo que iba a quemar la carpa y arruinar la boda, pero no esperaba que fuera en serio o que tuviera la intención. Pensé que era solo celos de mujeres y palabras que dijo en el momento y después lo olvidaría. Sin embargo, algunas personas que estaban en la boda dijeron que la madre del novio es mi madre. Said advirtió a todos en voz alta en la tienda y les dijo: la primera esposa de mi hijo dijo que iba a quemar la tienda, pero no le hagan caso, eso es tontería. Una de las parientes de Said dijo que la madre de Said insistió en hacer la boda en la tienda frente a la casa y no en el salón porque no confía en Nesra, la primera esposa de Said. En cuanto a la nueva novia, que es la segunda esposa de Said, dijo que todos estaban felices y todos disfrutábamos. No sabía que había problemas entre Said y su primera esposa. Primero, una de las personas cercanas a las víctimas dice que cuando vio los cuerpos de las mujeres y cómo estaban apilados como si fueran un montón de carne humana, me quedé congelado en mi lugar y no supe qué hacer. Y uno de los que trabajaban en las pruebas forenses dijo que vi cuerpos carbonizados, todos sin rasgos y restos humanos esparcidos por el lugar. Y uno de los hombres perdió a su madre y todas sus hermanas, así que todos los que lo vieron dijeron que estaba llorando como los niños. Y como les dije, había muchos invitados de Arabia Saudita que vinieron especialmente para la boda y fallecieron en esta catástrofe. Que Dios tenga piedad de ellos. Pero al esposo Sayed y su nueva esposa no les pasó nada, y los que fallecieron en esta catástrofe fueron 6. 60 víctimas entre niños y mujeres. Y la primera esposa, Nasra, fue juzgada y se le dictó la pena de muerte. El 25 de enero del 2017, Nasra tenía una cita con el cadalso y ella junto a otros 6 fueron condenados a muerte por diferentes casos. Todos estos serían ejecutados en él. El mismo día, algunas fuentes dicen que en esa fecha, por la mañana, llegaron autos de medicina forense con un equipo asignado para supervisar las ejecuciones. Este equipo estaba compuesto por 4 médicos, 6 técnicos de emergencias y 10 ambulancias. Todos ellos llegaron al lugar de la ejecución a las 5 de la mañana y se llevaron a cabo los procedimientos de preparar y disponer a los condenados, sacándolos de las celdas individuales donde los habían colocado antes. A 2 días de la fecha de ejecución, llevan a los condenados y los ponen en celdas individuales en confinamiento solitario. De la ejecución, los sacaron del aislamiento y los llevaron al lugar de la ejecución. A las 8:15 de la mañana empezaron las ejecuciones. وكانت نسرة ثاني شخص ينعدم بذاك اليوم، وكانت منهارة وتتكلم بطريقة هستيرية، وكان أغلب كلامها سامحوني ما كان قصدي، الله يخليكم سامحوني. فقام مدير إدارة التنفيذ بتلاوة الحكم عليها، ولما سألوها عن طلبها الأخير رددت مرة ثانية كلمة سامحوني وما. No fue mi intención. Inmediatamente dieron la señal a los verdugos, después de pronunciar el veredicto, y la subieron al cadalso. Y allí le pusieron la soga al cuello, le cubrieron el rostro y dieron la señal, y se ejecutó la sentencia contra Nasra. No estoy en posición de decir si es una criminal o si lo que pasó fue destino o un error suyo. No voy a dar mi opinión sobre este tema, pero lo que quiero decir es que tenemos que pensar 1.000.000 de veces antes de hacer algo. Un simple acto puede destruir la vida de familias enteras. Cuando haces algo como lo que hizo Nasra, quemar la tienda, incluso si su intención era que se quemara. Miedo de ellos, pero mató a 66 almas, y detrás de esas 66 almas hay familias grandes que se preocuparon, y muchas personas lloraron por ellos. Ojalá usemos el cerebro para
para que pensemos antes de hacer cualquier cosa. Calculamos lo que pasará después. A veces el diablo nos hace ver cosas como buenas y el coraje nos lleva a hacer cosas de las que nos arrepentiremos toda la vida. Y créanme, no importa lo que haya pasado con ustedes o quién sea la persona que van a perder, no importa esa persona. Y no vale la pena perder un momento de mi vida por él. Quiere casarse, quiere dejarme, quiere hacer lo que quiera, que se vaya. La vida no se detiene por él y yo, así como él encontrará su vida con alguien más. Yo encontraré mi vida con millones de personas diferentes. Exactamente. Te golpeo y no vale la pena que me moleste ni un momento y moleste a mi familia después. Y dejo que la gente toda la vida rece contra mí. Ojalá pensemos, aunque sea por un momento, antes de hacer cualquier cosa. La vida no es un juego, ni la vida de los demás. Queda el asunto ahora con ustedes. ¿Qué piensan? ¿Lo llamamos un crimen o una catástrofe? Escríbame abajo en los comentarios. Y aquí hemos llegado al final de nuestra historia. Espero haberla presentado de una manera que les haya gustado. Si es la primera vez que me ves, no olvides suscribirte al canal. Y para aquellos que ya son amigos y seguidores desde antes. Amo a ellos. No se olviden del me gusta. Me están fallando con los likes. Pongan likes. No solo vean y se vayan. Oye, me esfuerzo, así que merezco un like. Y de verdad, activen la campana de notificaciones para que les llegue todo al instante. Al final les digo que los quiero muchísimo. Y más. Estuvo con ustedes su hermano Faris Ashur. Les deseo salud y bienestar. Con paz. Una gran sonrisa. No, ya basta.